Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. 540 millones de personas sufren alrededor del mundo diabetes. Eso es el resultado de los estudios y análisis que hace la Federación Internacional de Diabetes. Hola, soy Julio Rodríguez, usted nos conoce, y esto es Asignación Especial 503 Entrevistas. En esta ocasión hablaremos justo de una enfermedad, una condición humana que solo en El Salvador podría estar afectando a más de 1.800.000 salvadoreños y salvadoreñas. Es decir, personas diagnosticadas. Hace falta aquellos que nunca han pasado consulta, que presentan los síntomas, pero que no han sido aún declaradas. Para ello es importante, y traigo a mente un adagio, una frase del famoso, muy conocido y ahora pues bien recordado doctor Roberto Cerritos, endocrinólogo, uno de los hombres que más luchó contra la diabetes y que este año cumple su primer aniversario de haber fallecido. Él decía que no hay mejor tratamiento ni cura contra la diabetes que la educación. Por eso en este programa y en el contexto del Día Internacional contra la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, vamos a platicar con dos personas que nos van a aportar muchísimo. No se quede, si usted tiene un familiar aquí en El Salvador, si nos está viendo fuera de nuestras fronteras patrias, en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y tiene un familiar aquí en El Salvador, usted puede hablarle de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, que es un lugar muy especial donde se hacen 3 tipos de atenciones: educación diabetológica, además atención médica y venta de productos que ayudan a tratar esta condición humana. Para ello nosotros vamos a conversar en una primera parte con el licenciado Ricardo Domínguez. Él es especialista en temas de educación de esta condición, es licenciado en educación clínica y pues está con nosotros, nos va a acompañar. Y también más adelante nos va a acompañar don Ricardo Cabrera, un hombre de 65 años de edad, pero que hoy no toma ningún medicamento y nos va a contar toda su experiencia testimonial que tiene que ver desde que fue diagnosticado con esta enfermedad. Comenzamos en estos momentos. A plena luz del día o en la oscuridad, donde lo cotidiano se vuelve un desafío para sobrevivir o superarse, surgen las historias inspiradoras de fe y actitud. Vivir para contarlas es una asignación especial con Julio Rodríguez. Bueno, ya nos encontramos con el licenciado Ricardo Domínguez. Le dije que era licenciado en educación. Educación para la salud. Educación para la salud. Yo dije educación clínica, pero igual, es un poco parecido. Claro que sí. Y con una especialidad del licenciado en el tema de la diabetes. Educación en diabetes, claro que sí. ¿Por qué te inclinaste? ¿Acaso querías conocer tu propia condición o tú eres diabético o persona viviendo con diabetes? Aún no tengo diabetes, pero sí tengo familia que ha tenido diabetes, lastimosamente han fallecido, pero básicamente pues la parte genética está conmigo. Pues. Okay. Entonces recordamos que hay factores de riesgo para ir desarrollando toda esta condición y precisamente pues ¿por qué me dediqué a la educación diabetológica? Desde la Universidad de El Salvador, en la carrera de Educación para la Salud, yo recibí una clase de diabetes, 2 horas clase, y me interesó mucho el término diabetes, la condición en sí, y quise aumentar más el conocimiento. Nos dieron la oportunidad de hacer nuestro servicio social acá, en ASADI, y precisamente yo dije, con esas 2 horas clase, dije, yo ya puedo diabetes, ya puedo ir a la institución a desarrollarme, pero cuando vine acá, el doctor Cerritos pues nos dio la bienvenida y precisamente nos dijo que bueno que ustedes se han interesado por la diabetes y acá está este libro para que ustedes pues empiecen a educarse y a leer, a conocer un poquito acerca de esto. Cuando yo vine y dije, esto no es así, y ahí aprendí y estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo en el tema de diabetes. Yo te conozco desde hace varios años y sé que eres una enciclopedia en estos términos
y por eso hemos querido arrancar este mes. Queremos decirles que este mes vamos a tener varios programas hablando sobre esta condición de cientos, bueno, ya más de 1.800.000 personas en El Salvador, y ya decíamos la cantidad que registra la Federación Internacional de Diabetes. Tú me decías antes de iniciar la entrevista algo que me llamó la atención, me dijiste, es negar que alguien cuya familia tuvo, o el abuelo, la abuela, el tío, alguien que tú por herencia puede tener, dijiste, a menos que sea extraterrestre, puede ser que no. Que diga que no. Esa frase fue contundente, ¿por qué? Sí, Porque debemos de cuidarnos, ese es el primer Sí, momento. claro. Detectar algo en la familia. Sí, precisamente si nosotros ya tenemos o ya venimos de una historia genética, entonces uno dice, tengo que tener más en cuenta mi salud, no tengo que jugar con ella. Muchas personas por deducción decimos, no, pues como no me duele, entonces no voy a reaccionar. Nosotros también en ASADI trabajamos en la parte preventiva, pero más que todo del conocimiento de la condición de la cual pues viene todo esto. Primero, lo que es la resistencia a la insulina. Segundo, la intolerancia a los carbohidratos. Tercero, las condiciones que van determinando que la expresión clínica vaya generándose. Entonces todo eso nos va llevando al final a abrir la cajita de Pandora y a tener el diagnóstico de diabetes. Muy bien, Ricardo. Ricardo, especialista en educación en diabetes y además licenciado en educación para la salud. Arrancamos hoy ya formalmente, por eso ustedes pueden ver nuestro background, nuestro escenario está destinado, esta vez queremos dedicarlo a tener toda la información pertinente que se pueda respecto a la diabetes en El Salvador y en el mundo. Hablamos para muchísima gente en el exterior que tiene familiares. A lo largo del programa van a estar apareciendo los números de la Asociación Salvadoreña de Diabetes para que ustedes puedan pedir información para poder ayudar a sus familiares de cualquier departamento del país, de los 14 departamentos del país. El licenciado Domínguez ha recorrido buena parte del país también conociendo toda esta situación. Comencemos. ¿Por qué dedicar un día a hoy se conoce como una condición humana, una condición de las personas, pero muchas veces la gente dice que es una enfermedad? Empecemos por ahí, ¿es una enfermedad o una condición humana? Básicamente en los libros, en la bibliografía dice enfermedad crónica, pero básicamente nosotros hemos aprendido que la diabetes es una condición de salud, en la cual si nosotros tenemos disciplina, un control adecuado, una buena educación, que es el tratamiento mismo, como usted muy bien lo dijo al inicio del programa, vamos a evitar que esto se vuelva una enfermedad y siempre nos vamos a mantener como una condición de salud. La persona que tiene diabetes, por eso es que no es una persona enferma, es una persona con una condición de salud, en la cual puede vivir con diabetes, puede trabajar con diabetes, puede hacer cualquier condición y capacidades con su condición de diabetes. O sea, tener una condición de diabetes, para empezar, hay que quitar este mito. No significa que la gente se vuelve inútil. No, claro que no. Al contrario, es una persona normal. Si lo que pasa es que la diabetes genera también una deficiencia en la producción de insulina. Si nosotros le podemos llamar deficiencia o problema, es porque el páncreas ya no va a producir las mismas cantidades de insulina. Yo siempre le explico a mi paciente, antes que usted tuviera esta condición, usted estaba produciendo el 100% de insulina. Ahora que ya tuvo los factores de riesgo para que esta se diera, la producción de insulina ya no es el 100%. Ya es aproximadamente un 20, un 30%. Ese 70% de insulina ya no se va a producir. Entonces, ahí es donde uno dice, tengo que hacer cambios estratégicos y fundamentales en mi vida. ¿Cuáles son los primeros cambios que hay que hacer cuando alguien se da cuenta por primera vez? Es importante conocer la condición. A partir de eso tengo que aceptar. Porque conocer la condición significa qué no debo hacer. ¿Qué es la diabetes? Okay. Fisiológicamente nosotros pues leemos un libro y vemos todo lo complicado que es la diabetes, pero nosotros se lo vamos a transmitir al paciente ya traducido. Y entonces le vamos a decir, esto es lo que está pasando en su páncreas, esta es la cantidad de insulina que tiene y esta es la cantidad de alimento que va a comer. A mí me decía alguien, por ejemplo, de la manera más sencilla de poder digamos, visualizar la enfermedad. En una persona, llamémosle normal, de
de una función normal de su organismo, los niveles de azúcar después de cualquier tiempo de comida le suben. Sí. Claro, porque todo se convierte en glucosa. Correcto. Es mentira que solo es el azúcar. Exactamente. ¿Verdad? Todo. Entonces, si sube, me desea, en una función normal del páncreas, ese se va a encargar de bajar esos niveles. Correcto. En una persona con diabetes, no. No. Ahora, en el caso, las cosas tienen que ser proporcionales. El alimento se va a convertir en azúcar. El azúcar va a llevar el estímulo al páncreas va a mandar la cantidad de insulina proporcional a la cantidad que hemos consumido de alimento, pero en una persona normal. En una persona con diabetes, como no hay suficiente insulina, hay que trabajar mucho con la cantidad de alimento. Entonces, ahí es donde viene esa situación de equilibrio. Ahí viene la educación y el conocimiento de saber qué debo comer. Correcto. Cómo debo comer. Y no es que no va a dejar de comer, va a aprender a comer. Porque otra gente me dijo a mí, solo estoy tratando de despegar muchos, digamos, mitos, que es lo que más la gente necesita, saber los tips. Por ejemplo, me decía alguien, un médico, todo el mundo debería tener la dieta de una persona con diabetes. ¿Es cierto? Así es, sí. Incluso eso nos recalcaba el doctor Cerritos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender cuántas cantidad de calorías tienen los alimentos, cuál es la porción adecuada de alimento. Hay una lista de intercambio de alimentos que nosotros incluso deberíamos de aprenderla, porque ahí es donde vamos a ir formando nuestro plan de alimentación o nuestro patrón de menú para determinar los tiempos de comida que sean variados, balanceados y equilibrados. Entonces, todo eso es un arte. Y precisamente eso es lo que tenemos que comprender todos los seres humanos para tener una alimentación sana. Ricardo, en esta primera parte veo que lo que planteamos es la importancia inicial de cualquiera que le sea, ya sea que recién le acaban de diagnosticar que tiene que ver sus niveles de glucosa, como alguien que está sufriendo eso desde hace años y no se ha podido controlar. Correcto. ¿Verdad? Porque cuando regresemos, tú me vas a ayudar a decir las consecuencias si no se conoce a tiempo la educación. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, cerramos este capítulo enfatizando. Es importante para toda persona diagnosticada o que esté sufriendo educarse. Exactamente. ¿Qué le va a aportar la educación en el tratamiento? Correcto. ¿Cuánto le va a aportar? Muchísimo. Y es la vida del paciente. Es la vida del paciente porque, si bien es cierto, siempre hemos dicho nosotros, el tratamiento mismo de la diabetes es la educación. Eso quiere decir que si alguien sufre de diabetes y puede educarse previamente, va a minimizar las posibilidades de riesgo de cualquier tipo. Incluso minimizar las necesidades de medicamento. Muy bien. Claro. Eso quería que enfatizaran. Bueno, hemos terminado esta primera parte. Vamos a regresar en unos minutos porque también vamos a conversar con don Ricardo Cabrera, un hombre, como les anticipé antes, de 65 años de edad y hace ya varios años que fue diagnosticado. Actualmente no toma ningún medicamento y ya nos contará cómo se mantiene. Ya regresamos. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Roberto Cerritos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI, hijo del recordado y reconocido Dr. Roberto Cerritos, fundador de esta organización. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una condición que afecta a más de 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas. Por eso, en ASADI nos sumamos a esta celebración y le reiteramos nuestro compromiso a través del año con educación diabetológica, consultas médicas y venta de insumos para diabetes. Los invitamos a que nos acompañen con todas las actividades que tenemos planeadas para este mes. En especial, este sábado 23 de noviembre, en el Parque Cuscatlán, donde tendremos una jornada de atención para diabetes. Recuerden, como decía el doctor Roberto Cerritos, la educación es el mejor tratamiento para la diabetes. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Algunos estudios hablan de que en El Salvador 2 de cada 10 salvadoreños tiene diabetes o aún no sabe que la tiene porque no ha sido diagnosticado. Eso es lo que dicen y revelan algunos estudios. Por eso es que
de manera irónica, algunos dicen hoy, la pregunta no es quién tiene, ahora es quién no tiene diabetes. Y con nosotros está justamente don Ricardo Cabrera, tiene 65 años de edad y hace aproximadamente un poco más de 20 años que le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2. Don Ricardo, Tipo bienvenido. 2, sí, diabetes tipo 2. Tipo 2. Sí, fue diagnosticado. Vengo de una familia diabética. Antes que me cuente, ¿verdad que usted me estaba diciendo eso que acabo de decir yo? Usted podría reforzarlo. Me decía que usted hizo una media encuesta en su pueblo. Usted es de Santiago Texacuango. Santiago Texacuango queda al sur, como para los salvadoreños que están en el exterior, para sus hijos, es cuando va para el aeropuerto. Esa es la carretera que lleva a Santiago Texacuango, ¿verdad? Sí. Es sí, del sí. departamento de San Salvador. De San Salvador, el lado sur. El lado sur, ¿verdad? Y me decía usted que en su pueblo usted un día hizo una encuesta. ¿Cómo la hizo ahí? ¿Cómo Mire, fíjese, la hice se puso a preguntarle? tipo verbal, porque en mi idea al asistir a la Asociación Salvadoreña de Diabéticos, me hice la pregunta, bueno, y en mi pueblo, como ¿cuántos diabéticos han de haber? Y me surgió la idea de tal manera de que dije yo, depende de cómo me salga, yo voy a platicar en Asadi a ver si mandan a alguien alguna jornada. sí, alguna jornadita, ¿verdad? Entonces lo empecé a hacer verbal, empecé a preguntarle a las familias más cercanas o los amigos, amistades, a preguntarles, ¿verdad? Y me salió una respuesta demasiado alterada. Digamos que le preguntó a 25 personas, a 25 familias. Sí. ¿Cuántas de esas 25 podrían haberle dicho que sí? Mire, dentro de 25, unas 20. No le creo. Sí, unas 20, al menos, Bastante, al menos ¿verdad? uno en la familia. Al ¿verdad? menos uno. Sí, al menos uno en Entonces la familia. eso quiere decir que es verdad un poco los estudios que se hacen en El Salvador. Sí, ¿Sabía usted así que es. más de 1.800.000 podrían estar diagnosticados? Sí, es un poco elevado. ¿Qué ¿verdad? pasó cuando le diagnosticaron a usted? Mire, para mí ¿Y fue... cómo fue? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, mire, a mí como venía de una familia diabética, Ajá. ¿verdad? Entonces, según lo que yo había recibido acá, a ciertas clases... No, pero en la sala, antes de venir aquí, ¿qué sintió? ¿Qué lo llevó al doctor? ¿Cómo fue? Cuando usted desconocía totalmente. Sí, a mí me empezaron a tener ciertos efectos en mi cuerpo. Síntomas, ¿como Síntomas, cuáles? sintomología. Por ejemplo, hambre, ¿verdad? También orinadera, ¿verdad? Sentía ganas permanentes de orinar. Sí, una permanencia constante. Un hambre terrible. Hambre terrible también. Y no subía de peso. En vez de subir, empecé a bajar de peso. A pesar que estaba comiendo bastante. Sí, a pesar de eso que estaba, empecé a bajar de peso, Ajá. ¿verdad? Y así una sintomatología que... ¿Y se adelgazó? Empecé a adelgazarme, pero yo lo atribuía a otras cosas. ¿A qué lo atribuía usted? Yo le atribuía que, decía yo, quizás la mala alimentación. Como buen salvadoreño, autodiagnosticándose Sí, usted. sí, pero no era eso, ¿verdad? Sino que era... Entonces, eso lo llevó y lo preocupó. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Qué visitó? ¿Un médico? ¿Un endocrinólogo? ¿O un internista? Sí, ¿Dónde fue? Yo le comenté en la institución donde laboraba que estaba adoleciendo de eso, así es que me hice unos exámenes y al hacerme el examen de la glucosa, ahí salió de que yo tenía diabetes. Niveles altos de glucosa. Niveles altos de glucosa. Que podrían ser que usted iba a empezar a sufrir de diabetes. Sí, así es. Entonces, a partir de ese momento fue que yo empecé a tomar mis ¿Y medidas. con qué lo trataron antes de venir a SADI? ¿Con qué lo empezaron a tratar? Mira, al inicio me dijeron de que empezara a hacer ejercicio y me dieron... ¿En el Seguro Social o en el Seguro sistema social, público? en el Seguro Social. Así es que luego me dieron un medicamento, ¿verdad? De ahí que me dijeron que con ese medicamento me iba a regular. ¿Glibenclamida? No, fue metformina. Metformina, Sí, ok. metformina, sí. Así es que ahí hice una tableta diaria y que hiciera ejercicio y que le pusiera atención a la alimentación, ¿verdad? Y luego, ¿Sintió que le empezó a dar resultado? sí, empecé a que me diera resultado, ¿verdad? Y poco a poco se me fue regulando y con el pasar del transcurso del tiempo fue que luego después asistí a la ¿Cómo se dio educación cuenta de de la Asociación Salvadoreña de Diabetes? Pues fíjese de que para mí no fue muy... porque mi mamá era diabética. Ah, ok. Entonces yo la acompañaba a mi mamá a recibir sus clases y yo allí me fui empapando de la situación Entonces de la ya diabetes. sabía de ASADI usted. Ya sabía yo de ASADI. Cuando le declaran la enfermedad o la condición,
Sí, usted, yo ya siguiente tenía- paso, venir aquí. Sí, el siguiente paso fue venir acá, ¿verdad? Y todo sucedió porque un día se me subió demasiado la glucosa. ¿Pero por qué se me subió? Porque empecé a comer alimento mucho cargado de azúcar. Se empezó a ¿verdad? descuidar Sí, a descuidar, la dieta. a descuidar, a pesar de que tenía ya un leve conocimiento. Pero eso fue el detonante para que yo tomara cartas en el asunto, porque era mi vida la que estaba en juego. Ya. Tendría unos 42 años cuando... Sí, Estaba bien jovencito. Sí, tenía 43 años, 43 años, ¿verdad? Y entonces viene a Asadi. Sí, desde esa ocasión fue que yo decidí por completamente asistir a la Asociación Salvadoreña de Diabéticos. ¿Qué le enseñaron aquí? Mire, acá se aprende integral, tanto en la educación diabetológica como también en qué tipo de alimento, la cantidad, la porción que debe de uno de poner en el plato, la distribución de los alimentos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe de tener mucha grasa, no debe de tener mucho cuestiones que le afectan a uno, ¿verdad? Dentro de su dieta alimenticia. También he aprendido cómo tomarme los alimentos. Sí. También he aprendido la forma de cómo yo voy a tomarme el medicamento. He aprendido muchas cosas acá en Asadi, en las cuales los educadores de acá nos llevan a nosotros con un propósito, y el propósito es de mejorar nuestro bienestar. Y la interacción con otros, como usted, le ayuda a compartir información, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro. ¿Esa vivencia también les eleva Sí, el ánimo? En el área social es Fundamental. fundamental, es indiscutible, ¿verdad? Ayuda porque cuando uno viene con una gran alegría, viene uno que viene a ver a los demás compañeros, ¿verdad? Que asisten a la asociación. Ya. Me imagino que, fíjese que había alguien que me dice a mí que asiste a los Alcohólicos Anónimos. Sí. Y me decía, la gente debería aplicar los 12 pasos también, 24 horas sin tomar nada de azúcar. Entonces es como una manera de recomendar, ¿verdad? Porque al final me imagino que esa interacción entre la gente que viene a Asadi les puede ayudar a controlar mejor la condición. Sí, la diabetes en sí, ella no tiene vacaciones. La diabetes anda en mí los 360 días y hasta el día que el Señor me preste mi vida, ¿verdad? Te faltan 5. Entonces, Por esos 5 días le da vacación usted a la diabetes. Entonces, no, 365 días al año. Sí, entonces la diabetes, mire, si yo me hago enemiga de la diabetes, olvídate, solo en el hospital pasaría. ¿Usted cree que en la condición, y dos preguntas me quedan en este espacio para concluir con usted? Número 1, ¿quién es ahora Ricardo? O sea, ¿ya tiene nietos? No, nietos no hay. No tiene todavía, pero bueno, esposa. ¿usted baila? ¿Ahora es diferente? Cuénteme de eso rapidito. ¿Cómo no? Mire, fíjese de que ¿Jugó al fútbol? Educación diabetológico es vida. Ejercicio es vida. Y un diabético no está exento de vivir la vida. Así es que yo, en mis momentos, bailo. Tengo momentos de artísticas, pinto. Tengo momentos de tocar instrumento. Puedo tocar una flauta, puedo tocar una No quena. trajo una hoy. Ay, Dios. Y así, y ejercicio físico, ¿verdad? El ejercicio físico lo aplico de acuerdo a la situación de mi diabetes. Si los niveles de glucosa están dentro de sus rangos normales, yo salgo de paseo con mi perrito, ¿verdad? Yo dije cuando lo presenté a usted que usted ya no tomaba medicamentos, pero después me rectificó y me dijo, sí, una porción de metformina, Sí, metformina. pero eso en comparación a lo de antes es nada. Es nada, porque anteriormente me habían dado otro medicamento, vez pero me insulina? lo quitaron. No, fíjese que yo he peleado por eso, porque me pongan insulina. No, pero usted... Porque
según la educación dice que es la mejor, que aquí, que allá, ¿verdad? Pero mis niveles están bien, ¿verdad? ¿Cuánto mantiene usted de azúcar? 6.4 de hemoglobina glicosilada. ¿Y diariamente ¿verdad? el promedio? Ando entre el rango de 70 a 140. Oh, chica, qué bonito. Ese margen es mi margen de tolerancia. Muy bien. Si ya me paso de 140 es cuando empiezo a aplicar el ejercicio. Para terminar, ¿usted tiene miedo de morir de diabetes? Mire, de diabetes no tal vez uno de estos loquitos ahí que andan ahí manejando o algún temerario. Sí, temerario, ¿verdad? Puedo morir o de otro tipo, ¿verdad? Pero de ninguna complicación de la diabetes. Pero de ninguna complicación de la diabetes. Déjeme felicitarlo y decirle que yo le veo en el rostro a usted que sí, de plano. Gracias. Me convence gracias, que anda entre los 80 y los 140. Dios me lo bendiga gracias, y que siga bien de salud como hasta ahora se ha mantenido. Sí, gracias. Regáleme un consejo cortito a alguien que está viviendo con diabetes en este momento. Mira, el consejo más grande es edúcate, como decía el doctor Cerritos. Nosotros vamos a hacer otra pausa, regresamos con el licenciado Ricardo Domínguez para abordar una serie de temas relacionados justamente con la educación, la prevención y todo esto que tiene que ver con la diabetes. Estamos haciendo una programación especial en el contexto del Día Mundial de la Diabetes en el mundo. Ya regresamos. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Ya regresamos. Me llamo Luis Aníbal Tovar, soy diabético, tengo 77 años, 30 años de diabetes, que sin educación no puede vivir uno con la diabetes. Los enseñan cómo podemos sobrevivir. Si yo tengo miedo de morir, no, pero yo me siento bien y estoy agradecido con Asadi porque ellos los han educado muy bien. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bienestar físico, social y psicológico. Asociación Salvadoreña de Diabetes. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Existen muchos mitos en torno a la diabetes. Uno de ellos es, hay gente que dice, si te ponen insulina te vas a quedar ciego. Son los niveles altos de glucosa y también la presión arterial, producto de una complicación de la diabetes, lo que sí puede generar eso. La insulina es para siempre en el caso de diabetes tipo 1, en el caso de diabetes tipo 2 es temporal, es de acuerdo a indicaciones médicas. Son cosas que uno debe de aprender y para eso está Ricardo. ¿Cierto lo que digo yo o me puede desmentir? Sí, es completamente cierto. Explícanos claro ahí. Sí. De hecho, porque son mitos, ¿verdad? Sí, la mayoría de personas por la cuestión de cultura menciona que la insulina genera ceguera y no es así, ¿verdad? El problema de la ceguera es porque mantienen por mucho tiempo el nivel de glucosa alta. La mayoría de personas con diabetes también padece de la presión arterial y generalmente hay una alteración en la presión arterial y generalmente en la presión intraocular. Ahora, el detalle es que si no controlamos estas cosas, después, con una mala alimentación, va generando también que el proceso de una retinopatía se vuelva no proliferativa y luego se vuelva proliferativa, generando también el problema de ceguera permanente. Ahora, a eso le atribuimos la ceguera, no es a la insulina. La insulina lo que va a hacer es a corregir el nivel de glucosa en sangre, que es la que menos tiene que ver con el detalle de la ceguera. Un control de glucosa significa un buen control para glicémico. Glicémico
para el cuidado de ojos, Correcto. riñones y todos corazón los y cerebro. órganos importantes que nosotros tenemos en el cuerpo. Y empecé con esta parte, este bloque por don Ricardo. Dice, Sí, cómo yo no. les pido que me pongan insulina. Dice, Sí. lo tomó hasta broma. Sí, cómo no, claro. ¿Por qué lo dice él así? Precisamente porque nosotros también le planteamos esto a nuestros pacientes en los talleres educativos, porque el primer escoge en cuanto al medicamento para el control de la diabetes es medicamentos para bajar la glucosa, que son los hipoglicemiantes orales. Uno de ellos, la glibenclamida, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer la glibenclamida es estimular al páncreas para apretarlo prácticamente y que salgan unas cuantas gotitas más de insulina. El detalle es que nosotros estamos presionando al páncreas para que nos mande esa cantidad de insulina. Cuando una persona tiene una educación adecuada, pues interpreta eso, ¿no? Cuando no tenemos un conocimiento adecuado, eso puede generar un detonante para que ese medicamento ya no haga su función y esté relacionado con la necesidad de ponerle insulina más adelante. Ahora, por eso es que decía don Ricardo, yo les pido que me pongan insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a tratar directamente el problema, no es un intermediario. La pastilla es un intermediario, la insulina va directo. Sí. Ahora, pero si en el caso no la necesita, es prácticamente la dieta la que nos va a ayudar a mantener esos niveles de glucosa. Por eso al principio decías tú Precisamente. que el mejor tratamiento es la educación. Es la educación. O sea, se evitan los medicamentos. De hecho. Porque eso nos lleva a otro tema, el tema de que hay gente que dice, esa es una enfermedad de ricos. Precisamente yo le planteaba eso a un paciente en el hospital. Decía, y dijeron ahí un comentario, la diabetes debería de ser para gente que tiene dinero. Yo le digo, permítame explicarle esto. La diabetes es para una persona que es inteligente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos determina también la educación diabetológica y la interpretación de esa situación. Yo puedo tener condiciones económicas, pero esa condición económica no la estoy ocupando inteligentemente. Estoy comprando los medicamentos, me pongo más y eso no me funciona, porque no tengo una educación. Me gustó lo que hablamos fuera de cámara. La diabetes no es una enfermedad de ricos, es una enfermedad de gente inteligente. Inteligente, correcto. ¿Por Así qué? es. ¿Por qué? Porque con la educación nosotros vamos a saber qué hacer con nuestra diabetes. En qué momento podemos hacer ejercicio, cuándo no. Cuándo tenemos que comer ciertas cosas, cuándo utilizar el azúcar como una forma de ayuda, ¿no? No es para comer normalmente. Estoy hablando de azúcar de mesa, la sacarosa, con el azúcar de mesa, ¿no? Para corregir una hipoglicemia. No es para comer en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer cuando yo necesito realizar ejercicio? Chequearme la glucosa y depende de cómo ande mi nivel de glucosa, puedo realizar ejercicio. Con glucosas altas no puedo realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque si no, con glucosas altas, a partir de 250, si yo hago ejercicio, va a aumentar los niveles de glucosa por las cetonas en mi cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que la educación nos está determinando qué hacer con nuestra diabetes. Volvamos a un tema que dejamos en tintero. ¿Por qué se conmemora a nivel mundial un día especialmente para, no sé, conmemorar, recordar o hacer mención para algunos una enfermedad silenciosa, Correcto. mutilante? El doctor Cerritos decía que no es que es celebrar, es conmemorar. Porque tampoco estamos celebrando que hayan tantas personas con diabetes claro. en el mundo, o tantas personas Sí, la palabra amputadas, conmemorar ¿no? es recordar. Exactamente. Entonces conmemoramos el Día Mundial, ¿por qué? Por una fecha muy especial, que es el cumpleaños del médico que inició el descubrimiento de la insulina, que es el médico Frederick Banting, en Toronto, Canadá. Junto con su asistente, que fue Charles Best, también médico asistente para el descubrimiento de la insulina. ¿Él nació o murió el 14 de noviembre? Él nació el 14 de noviembre, Muy bien, ¿verdad? o sea, Y por eso es que se conmemora el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes. Pero el Día Mundial de la Diabetes sería como el Día de la Madre, como dicen muchos. Precisamente. No, ve que el Día de la Madre no es solo un día, es todos los días. Entonces, me imagino exactamente. que igual Así es. el día... Nosotros incluso acá en ASADI, pues estamos hablando todos los años, todo el año acerca de la educación diabetológica. Incluso en el mes de noviembre
aumentamos más el volumen y la intensidad y la potencia para mandar el mensaje de sensibilización para que las personas comprendan por qué cuidarse más. Yo soy un periodista muy creyente, un hombre muy de fe. Y sé que las cosas no pasan por casualidad, como por ejemplo que alguien en este momento se haya detenido a ver este programa, a escucharlo. De repente esta persona se le encendió la luz. Ya sea que se iba fuera de nuestro país, que dejó a su mamá, a su hermano, a su tío, con una dolencia como esta, o le han llamado, mira, Toño está mal porque se le subió el azúcar y cosas así, las frases que se usan. ¿Qué le puede ofrecer Asadi a este tipo de público que ahora nos está viendo fuera del país, dentro del país, o alguien en otro país, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, que esté sintonizando esto? ¿Qué pueden encontrar en Asadi, licenciado? Bueno, primero, pues una atención de calidad. Pues todo el personal, todo el equipo, todo el staff que nosotros tenemos acá, hemos pues conocido y nos ha formado el doctor Cerritos y nos ha dejado ese legado de ayudar a la población. Acá tenemos dentro del staff médicos endocrinólogos, médicos internistas, médicos generales, nutricionistas y obviamente pues nosotros los educadores en diabetes, en el cual pues nosotros le damos la asistencia necesaria, la atención clínica médica y la atención educativa. Por cierto, la atención clínica tiene un costo un poquito menor. Básicamente pues es un costo simbólico, ¿verdad? Porque sabemos que en las clínicas privadas de los médicos pues es un costo ya estimado, ¿no? Pero nosotros acá en Asadi pues el costo con médico endocrinólogo pues si lo puedo decir, es de $20. Y también hay venta de productos. También tenemos un botiquín, alimentos con productos y medicina, aptos para personas con diabetes y medicamentos, que también ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo, pueden accesar también a los precios y los productos que nosotros tenemos, porque básicamente no tenemos el objetivo de lucrar, sino que de facilitar y tratar la manera de ayudar al bolsillo de los salvadoreños. Licenciado, en este contexto, y dado que este programa saldrá también al aire previo a la celebración del 14 y también la celebración del 23. Correcto. ¿Serán celebraciones especiales para Asadi? Correcto. ¿Qué va a pasar esos días? De hecho, pues el 14 de noviembre pues, nosotros vamos a tener acá una celebración, básicamente, pues, porque aparte que estamos conmemorando el 14 de noviembre, que es mundial, estamos también celebrando los 36 años de labor educativa de Asadi. Y pues no ha sido fácil y básicamente pues el doctor Cerritos nos ha dejado esa vara alta, ¿no?, para mantener este barco y pues no ha sido fácil porque somos una ONG sin fines de lucro y que ha nacido pues con el objetivo de educar a la población con diabetes del país. Luego pues también vamos a estar realizando tomas de glucosa, vamos a estar haciendo diferentes dinámicas acá con las personas que vienen. Tenemos un grupo acá que nos vamos a estar concentrando para hacer actividad educativa. Y precisamente el 23 de noviembre, sábado 23 de noviembre, tenemos el acto conmemorativo. De 8 a 12. De 7 de la mañana a 12 del mediodía, el sábado 23 de noviembre, donde nos vamos a hacer presencia todos los grupos que nosotros tenemos en los diferentes hospitales, los clubes, ¿verdad?, de autoayuda, y todas las personas que quieran acercarse en el Parque Cuscatlán es el punto de encuentro. Vamos a tener dinámicas, vamos a tener atención gratuita y vamos a tener también algunos productos aptos para personas con diabetes. Incluso vamos a tener una rifa que incluso pues se puede llevar la persona hasta un televisor de 40 pulgadas. Bueno, licenciado, le agradecemos, pero en algún momento te vamos a invitar para ya en nuestro set formal de asignación especial 503 entrevistas. Hoy nos trasladamos las cámaras justamente hasta la sede de Asadi, desde que hemos transmitido como una manera de solidarizarnos, como una manera de promocionar la necesidad de educarnos en torno a esta condición humana, que el próximo 14 de noviembre se conmemora a nivel mundial justamente el Día Internacional contra la diabetes. Entonces, desde aquí, desde las instalaciones de Asadi,
donde hemos querido venir para solidarizarnos. También vamos a hacer una serie de programas más para hablar con médicos, los médicos que ustedes tienen aquí, para hablar también las proyecciones que tiene esta institución de 36 años. Así es que con esto iniciamos esta jornada, como decía antes, en solidaridad para la información, para la educación, para la promoción de todos los conocimientos que tiene que tener sobre esta condición que afecta a millones de personas alrededor del mundo, y El Salvador no es la excepción. Un consejo final, por lo menos, que puede servirle a alguien que está escuchando este programa. Claro que sí, que nos eduquemos lo más que podamos con fuentes fidedignas. Hay mucha información en las plataformas, en internet, pero hay que buscar la fuente fidedigna. Nosotros en ASADI pues somos una fuente fidedigna, somos parte de la Federación Internacional de Diabetes, y obviamente pues nosotros nos basamos en evidencias, en argumentos científicos y en estudios. No nos basamos con cuestiones de creencias, respetamos las creencias, pero no las compartimos cuando no vienen de una evidencia científica. Así es que eduquémonos lo más que podamos, controlemos lo mejor que podamos nuestra diabetes, y si podemos prevenirla, pues hagamos ese trabajo. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias, y como este espacio, esta entrevista será también puesta a su disposición a través de redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Lo que quiero decirle es que usted puede comentar, hacernos preguntas, nosotros las vamos a trasladar directamente con los especialistas aquí en ASADI, como parte de darle seguimiento a este esfuerzo y apoyar una situación que muchos salvadoreños adolecen, tienen esa condición humana, y que a veces la educación basta, no se necesita dinero, como bien dijo el licenciado Domínguez. A nombre de, por supuesto, en la producción, en las cámaras, de Mauricio Parada, también de todos nuestros colaboradores, donantes y quienes apoyan este esfuerzo de un periodismo social, un periodismo que pone en el tapete la discusión de aquellos problemas que se involucra a la gente, pero hay gente también saliendo adelante. Hoy fue don Ricardo que nos contó cómo sale adelante con la educación, y así en adelante. Gracias a todos ustedes, les saludó Julio Rodríguez, y por supuesto nos vemos en una próxima edición. A plena luz del día o en la oscuridad, donde lo cotidiano se vuelve un desafío para sobrevivir o superarse, surgen las historias inspiradoras de fe y actitud. Vivir para contarlas es una asignación especial con Julio Rodríguez.